Hola, ¿cómo están? Soy Roy Torres, tu diputado chilango de confianza, y este es un nuevo episodio de ¿Qué rollo?, el podcast donde hablamos de los temas que te importan a ti y a la ciudad. A lo largo de estos episodios hemos escuchado las voces de activistas, legisladoras, expertas en política pública, activistas. Hemos aprendido de qué hablamos cuando nos referimos al cuidado. También conocimos experiencias de personas cuidadoras y hemos entendido cómo nos afecta el no contar con un sistema que reconozca, valore y apoye el trabajo de cuidados. Hoy sabemos qué son una cuestión de justicia social y cómo los cuidados impactan en la vida de las mujeres, de las familias y de las personas dependientes. Así que para cerrar todo este recorrido, hoy vamos a hablar de la implementación real de los sistemas de cuidados, de lo que se trata cuando ponemos en práctica las políticas públicas, programas, presupuestos y sobre todo voluntad política para integrar un sistema pensado en el cuidado. Y para esta conversación le agradezco enormemente que haya aceptado estar aquí conmigo, una persona que ha dedicado prácticamente toda su vida al activismo, es un referente indispensable para la política en la ciudad, ha impulsado pero también ha hecho posible una agenda de izquierda en la ciudad, es legisladora de carrera y hoy alcaldesa de Iztapalapa en la Ciudad de México, Aleida Lavés. Muchísimas gracias, alcaldesa, por acompañarnos. No, muchas gracias, Royfit, qué gusto estar en este diálogo que es muy necesario para ir perfeccionando todo lo que uno hace, tanto en materia legislativa como ya en la práctica, lo que es este tema tan interesante. Así es. Y bueno, pues ahora sí, vámonos con cuidado. Empezando, Aleida, por la parte personal, siempre nos gusta empezar como desde este espacio para ir entendiendo cómo nos afectan los cuidados. Nosotros decimos que los cuidados están en todos lados y nos atraviesan a todos. Platícanos un poco de cómo has vivido este tema en tu propio entorno, partiendo de que llevas toda una vida dedicada al servicio público, llevas una vida dedicada al activismo. Entonces, ¿cómo te atraviesa esto desde tu propia actividad, el tema de los cuidados? Mira, fíjate que, para ser sincera, es un tema que visualizado como tal, yo hasta 2018, más o menos, es que empiezo a escuchar, ¿no?, el tema de cuidados. Lo viví como toda mujer en épocas pasadas, sí, como algo que corresponde a las mujeres y que lo tenemos que hacer y que lo tenemos que enfrentar. Y pues sí, mis hijas me ayudaban, mi mamá, mi suegra, mis cuñadas, mis hermanas, en el cuidado. Pero nunca lo vi como una responsabilidad o algo en lo que tuviéramos que ponerlo en la mesa. En la agenda. Hasta que ya en 2018, me acuerdo mucho que fue con Yo Cuido, en la Cámara de Diputados, y que se presentaron iniciativas de este tipo. Nadie entendía el tema. Sí. Y nadie lo visualizaba como algo que ya teníamos que poner en la discusión pública. Y pues bueno, la sensibilización viene de todas partes, ¿no? De la familia, de mi entorno. Y entonces es cuando empezamos a reflexionar, a ver, ¿qué son los cuidados? ¿Por qué hacerlos un derecho? ¿Por qué ponerlos en una ley? ¿De qué se trata? Entonces abrimos las puertas, sobre todo a organizaciones de la sociedad civil, a que visualizaran esto, porque hay cuidados que pues tienen todavía una connotación más complicada que los cotidianos. O sea, los cotidianos pueden ser a los hijos que llevas a la escuela, que les das de comer, pero cuando esto se pone en una situación donde hay enfermos, hay personas con discapacidad, enfermos terminales, entonces ya es otra situación. Y yo creo que toda esa dimensión de los cuidados es la que se tiene que visualizar para hacer una correcta puesta en marcha de política pública, de obligaciones del Estado, del gobierno, de los diferentes niveles de gobierno. Es algo muy interesante que más bien yo creo, en mi caso, insisto, empezamos a revisar desde 2018. No antes. Yo antes no lo veía así. Yo la verdad es que me gustó mucho acercarnos a estas organizaciones porque hacen valer algo como antes el trabajo doméstico, que tampoco era considerado trabajo,
que no se valoraba el tiempo de las mujeres y que lo asumíamos como algo que les correspondía, ¿no? Correspondía el rol, pero ya en la posibilidad de ponerlo en la mesa de discusión pública, sobre todo, pues eso es ya abrir la puerta, porque si fuera nada más de un asunto, creo, como otros que luego llegan a iniciativas en la Cámara, y no hubiera quienes cobraran eco de esto, no trascendería. O sea, no es algo que interese mucho a la clase política como tal, ¿no? Creo que es quienes menos visualizado lo tienen. Y tenemos que ser quienes tenemos vivencias, y asumamos una reflexión feminista de también todos los retos que se enfrentan ante esto, ¿no? Entonces sí es algo que, pues bueno, de los temas que más me han gustado atender, integrar, porque conjuga muchos temas, ¿eh? O sea, no es nada más el asunto del cuidado como tal, sino lo que conlleva: salud, educación, tiempo. El tiempo de las mujeres que no se nos... Bueno, estos temas no se discutían antes, no era un tema que pudieras poner en la mesa de la discusión pública. Entonces, enfrentarlo fue algo muy interesante. Y justo esa ha sido un poco la evolución del programa, de estos episodios que tenemos en este podcast, porque justo de cómo empezó la discusión de los cuidados, porque pues hasta hace algunos años era un asunto que pasaba en casa, ¿no? O sea, era un asunto donde te tenías que poner de acuerdo en casa, en la familia, pasaba en los entornos más cercanos, y que pues en su mayoría pues siempre recaía en las mujeres, ¿no? La responsabilidad de los cuidados, ya sea de los hijos, de los padres, de las personas con discapacidad. Si que hay alguien enfermo, pues pues te toca, ¿no? Porque yo tengo que ir a trabajar y a ti te dan más facilidades o no, pero pues te toca. Y entonces pues la evolución es justo cuando sale la conversación del entorno de los hogares y de la necesidad de equilibrar este trabajo por la desigualdad que se genera hacia las mujeres, ¿no? Y sobre todo, creo que el reto, el gobernar la alcaldía más grande de la ciudad, la más poblada y la que concentra necesariamente gran parte de esta problemática, ¿no? de cuidados, porque pues en general el 70% de las mujeres son las que se dedican a las labores de cuidados, ¿no? Son las que invierten más tiempo a la semana en labores de cuidados y son las que pues tienen mayor invisibilización de este tipo de tareas, ¿no? Entonces, ahora, después de que empiezas esta conversación pública, de que ya empezamos a hablar de los cuidados como tal, de que avanza por ejemplo, aquí en la ciudad, pues desde la Constitución se integró el derecho al cuidado, ¿no? Exacto, sí. Entonces eso fue muy importante para el reconocimiento de este derecho y para construir un sistema integral de cuidados que incluyera todo esto que acabas de mencionar. No nada más es el tema de los cuidados, de las personas que requieren cuidados o las personas que invierten su tiempo cuidando, sino de la autonomía, de la independencia, del tiempo, de la salud, el detrimento económico que a veces genera para las familias. Y eso pues se vuelve una responsabilidad de las familias, pero también de los gobiernos, de los diferentes niveles, ¿no? Locales, de la ciudad, y también con una gran intervención necesaria pues, de la iniciativa privada, que también tiene que generar condiciones para que haya un ambiente de cuidados. Llegando, ahora sí, si no me equivoco, en la última legislatura que estuviste, sí hubo alguna propuesta de cuidados que se aprobó, que bueno, la ventaja o que tienen estas propuestas es que por lo menos se habla, ¿no? Sí, se habla de pues ellas. Es detonar la discusión, es detonarlas porque no hay, insisto, una concientización en la clase política de este tema. Sí. No la hay. Y si no somos algunas legisladoras que empujamos, en realidad el club de Toby
o quienes toman decisiones no es que vean este tema prioritario. Y por eso se quedó congelado en el periodo pasado del Congreso de la Unión. Porque nosotros avanzamos. Y así como la ciudad ya tiene el derecho, nosotros lo pusimos en la Constitución, pero se quedó solamente como Cámara de Diputados. No avanzó en senadores. Porque había toda una idea, que digo, a lo mejor justificada o no, pero de que iba a ser más burocracia, más recursos. Y es ahí donde es muy interesante, por eso, hacer una revisión con las organizaciones, además de la sociedad civil, que empujan mucho esto, porque ellas han ayudado a decir, bueno, a ver, no se trata de ponerle más peso a la burocracia en términos de estructura e infraestructura, y que no ha lugar. Y ahí entonces es donde entra que su expertise ayudara a que nosotros dejáramos la redacción de tal manera que con lo que cuenta el gobierno actual se haga todo el sistema, se integre. Exactamente, el nombre lo dice, Sistema Integral de Cuidados. Justo. Y la idea es que todas las instituciones, ese es el reto mayor, ese es el reto mayor, porque no caemos en cuenta, y lo digo porque pues tampoco es de la noche a la mañana, es un proceso y ha sido complicado, que los diferentes niveles de gobierno se coordinen, hagan una intervención conjunta, asumamos una directriz en términos de los cuidados. Por eso la ley va a ayudar mucho, nos ayudaría a alinearnos, a estructurarnos en una lógica de coordinación estrecha, a no hacer esfuerzos aislados, a que lo que tenemos ya construido lo pongamos en sintonía, que es un poco lo que nosotros planteamos con los circuitos. O sea, ya no hay que inventarnos construir más cosas cuando los espacios ahí están. Solo requieren, en algunos casos, de mantenimiento y de una puesta en marcha de coordinación estrecha para prestar un servicio integral a las mujeres. Entonces, yo creo que pues ahí está el reto. Que es grande y llegas el año pasado a la alcaldía, das el paso desde el legislativo al ejecutivo, y eso ya sí es un reto muy importante. Vuelvo a recordar que es la alcaldía más grande de la ciudad, la más poblada. Y del país, una de las más grandes. Sí, pues equivale a varios estados, ¿no? Iztapalapa son varios estados de la República. Y llegas, y ya en la alcaldía ya había una discusión sobre el sistema de cuidados. Ya había avances, ya se había trabajado en la administración pasada pensando en el tema de los cuidados, pero llegas también a asumir esa bandera. ¿Cómo es que has empezado a transitar? Ahorita nos hablabas un poco de los circuitos, pero ¿cómo nos puedes explicar esta evolución desde que tomas el mando aquí en la alcaldía? Afortunadamente nosotros no lo hacemos de manera arbitraria, unidireccional, en términos de la decisión de cómo habilitar el sistema de cuidados. Lo hemos hecho, y desde antes que entrara a la alcaldía, con una serie de reuniones en el territorio con mujeres que se dedican y que traen el tema en discusiones, en vivencias propias. Y entonces este sistema que nosotros proponemos, y además ya está en marcha en la alcaldía, es sobre una planeación basada en la participación de todas estas mujeres cuidadoras de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, por eso nosotros decimos, el sistema implica y requiere de varios factores, que no solamente consistan en entregar un apoyo, que es como estaba con la anterior administración, un apoyo a quien cuida a un adulto mayor. Como escuchamos que la jefa de gobierno dijo que ella iba a mantener ese esquema desde la ciudad, entonces nosotros hicimos un esquema para hacerlo complementario, en el que le demos este apoyo económico, que es una de las vertientes del sistema, un apoyo económico a cuidadoras de infancias y adolescencias en condición de orfandad, de abandono o ausencia de alguno de sus progenitores. Esto es para los
infantes que tienen a sus progenitores en reclusión, por ejemplo, y que alguien los cuida. Y también para personas cuidadoras de adolescentes con problemática de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, el perfil de cuidadoras que nosotros estamos apoyando con un recurso a 4,000 beneficiarias es este. Y esa es una de las vertientes del sistema de cuidados. La otra vertiente también tiene que ver con los circuitos que se habilitan con varios servicios. Aquí es una cosa muy, integral, porque en los circuitos conviven comedores, casas de día, o centros de cuidados como las lavanderías. O sea, se constituyen de diferentes servicios. Y esto, la idea es ponerlos a trabajar de tal forma que se integren en un territorio determinado. Entonces, a la fecha contamos ya con un circuito establecido en la alcaldía, en Vicente Guerrero, con un manantial. Y el manantial es diseñar esos itinerarios por mujer que requieran para su día a día, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo en el de la Vicente Guerrero. Estamos por construir este año, y ya están en proceso, otros circuitos más en Santa Cruz Mellehualco, en La Joya, en Tezonco, en Chinampac, que va a ser circuito, aunque el manantial ya está listo, y el manantial es el que vamos a abrir el 26 de junio. Está el de Villa Estrella, que ya está en proceso de rehabilitación, porque son espacios que ya existían, pero que no se usaban, que estaban subutilizados, que les faltaba mantenimiento. Entonces los estamos levantando en cuanto a infraestructura y obviamente para habilitarles actividades en estos lugares. Villa Estrella, La Purísima, La Purísima es un circuito muy grande, tiene hasta un invernadero que vamos a poner también para que las mujeres que deseen tener esta actividad, pues ahí la tengan. En Reforma, que es unidades habitacionales Vicente Guerrero y Albarradas, del otro lado del que tenemos ya habilitado en la parte de la Vicente Guerrero, que está junto al Bachilleres 6, pero esta no, esta está del lado del Chedraui, para ubicar a la gente, y ahí sería el otro circuito. Y todos ellos, en algunos casos, cuentan o no con comedores, lavanderías, casas de día. Lo que tratamos es que el circuito integre todos los servicios. Entonces, también en materia de lavanderías, estamos pasando de 18 a 19, son 10 comedores, 21 espacios que la alcaldía dejó anterior como espacios de cuidados. Okay. Y ahí les puso esta lavandería, este comedor, pero es un solo inmueble. Entonces nosotros lo que vamos a hacer con estos es integrarlos a todos los demás servicios que tienen alrededor. Llámese centros de salud, deportivos, utopías. También queremos que las utopías se integren a los circuitos para que esto sea una forma de administración de tiempo de todos los que requieran este manejo de los espacios. Espero se entienda bien que la idea es que los espacios estén totalmente coordinados. Se lo estamos proponiendo a las utopías, por ejemplo, para que entremos a una suerte de ofertar servicios, actividades, dinámicas que nos aglutinen a toda la demanda de las cuidadoras, porque lo estamos haciendo con esa revisión con ellas, que esperan, que desean en el lugar. De entrada, toda intervención que hago en el espacio público no se hace de manera arbitraria. Voy y consulto, pregunto, hacemos asambleas, y en estas asambleas se toma la decisión. ¿Para qué servirán entonces estos espacios? ¿De qué es lo que se necesita en cada uno de los porque espacios? cada lugar es distinto. Sí. O sea, también ahí, y eso lo aprendimos mucho en las experiencias de otros lugares, tanto del país como de otros países, en donde las mejores formas de atender los cuidados ha sido a partir de la escucha a las cuidadoras.
que sea con base en esa demanda, en esa cotidianidad que ellas tienen, el cómo entonces les ponemos los servicios en cada espacio, en cada infraestructura. Oye, a ver, varios temas que tocas que me parece muy importante para justo ir consolidando este sistema. Primero, lo que dices, las consultas y la planeación me parece que son muy importantes porque generas un diagnóstico de necesidades de la zona. Y efectivamente, cada zona de la ciudad y cada zona de las alcaldías tiene diferencias importantes, ¿no? O sea, tiene diferencias, tiene carencias, tiene capacidades diferentes, y ese diagnóstico creo que sirve muy bien para ir determinando cómo construir estos circuitos, ¿no? Que comentas de cuidados. Y la otra, la parte de la coordinación. Estoy de acuerdo que la ley nos va a servir mucho para determinar el nivel de responsabilidad que tiene cada uno de los gobiernos, que las alcaldías, yo insisto, pues son las que se les exige todo, ¿no? O sea, a los alcaldes, a las alcaldesas son a los que se les exige absolutamente todo, independientemente si es competencia o no, ¿no? O sea, ahí van y se quejan porque haya condiciones en las colonias, y no importa si es vía primaria, no importa si es de servicio centralizado, no importa si... entonces, creo que la ciudad tiene que ir evolucionando a entender esas dinámicas y fortalecer en las figuras de las alcaldías, pues para que tengan mayor capacidad de respuesta, de atención, mayores facultades. Y cuidados creo que puede ser una apuesta interesante, justo porque son los que primero pueden tener estos diagnósticos. Nosotros sí creemos que este sistema tiene que partir de los diagnósticos locales. Y hay otro tema que dentro de estos que tocas, nosotros hablamos mucho del sistema integral de cuidados, ¿no? Entonces, pero eso se vuelve muy complejo, ¿no? Porque no nada más son estos servicios, ¿no? O sea, no nada más es que tengas a la mano servicios que te puedan ayudar a liberar el tiempo, que te puedan ayudar a redistribuir cargas, sino cuando hablamos de un sistema integral, pues cubre otras necesidades y otras capacidades que no nada más están en manos de la alcaldía. ¿Cómo piensas esta integración como un verdadero sistema que funcione? Pues yo creo que eso va a ser paulatino. No se ha logrado, hay que decirlo, porque te digo, no es de la noche a la mañana. Por espacios no paramos, hay espacios. Y hay lugares que se pueden poner en funcionamiento para casas de día, por ejemplo. Y que las casas de día estén al 100 con las actividades, con el mobiliario que se requiera de acuerdo a las actividades que demanden los adultos mayores. La capacidad de los comedores, la capacidad de los spa, de las lavanderías, de todo esto, cómo integrarlo y en esa pues dinámica de una articulación con todos los niveles de gobierno. Le estamos apostando hasta una coordinación a nivel federal, porque estamos hablando de hospitales, de centros de salud, de escuelas, y ahí vamos. O sea, la comunidad, y con la nueva escuela mexicana, las escuelas ya no es nada más su espacio físico, la escuela, ya es su entorno, y es ahí donde juega el circuito de cuidados. Porque entonces a mí me dice la primaria, oigan, dennos chance de entrar a la utopía, ¿no? Para tener actividades extraescolares con la población educativa. Y es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, que la comunidad escolar, por ejemplo, el CETIS de la Vicente Guerrero, eso ya está trabajando. El CETIS y los bachilleres van a tener sus horarios en la alberca de Salvador Allende, que es un deportivo que administra la alcaldía. Entonces, estamos dando opciones de tiempo y que eso juega para todos en un bien que redunda en todo, ¿no? Los papás siempre andamos preocupados por las actividades extraescolares de nuestros hijos, que no anden en otra cosa, sí. y nos libera esa parte de la preocupación, el tiempo, pero lo tenemos que poner en circuito, ¿no? Entonces, eso ya lo estamos empezando. Es cuestión de que haya disposición de todos los niveles de gobierno. Había sido difícil
en otros tiempos que con la SEP nos entendiéramos, que nos entendiéramos con las escuelas. Sí, no se podía entrar a una escuela. Así es. Sí. Y en parte está bien, porque hay una situación con los derechos, con el derecho superior de la infancia que hay que cuidar mucho. Hay que tener mucho cuidado quién entra, para qué, claro. Y eso lo vamos a seguir resguardando, respetando. No es el problema. Pero que haya una integración de las actividades de todos los espacios públicos en cada circuito. Uh-huh. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Y ahí vamos. No es sencillo, no es que todo mundo se disponga a la primera. Se trata como de resguardar. No, esto es de la alcaldía, o esto es del gobierno, esto es de CEP, esto es de... No, a ver, todos somos, y insisto, en el nuevo concepto de escuela mexicana, de la nueva escuela mexicana, pues la idea es de que la comunidad escolar tenga opciones en su entorno. Sí. Entonces, eso va muy de la mano con los cuidados. Y ahí es donde queremos y proponemos que se hagan cosas en común, se coordinen, se establezcan itinerarios que ayuden a la liberación del tiempo entre escuelas de educación básica y pues lo que las mamás que están, o los papás, porque también la responsabilidad también es de ambos. Uh-huh. Queremos desfeminizar el asunto de los cuidados, entonces que las opciones sean para toda la población. Entonces, mientras más tengamos eso, más va a haber formas de integración. Entonces, no es, insisto, nada sencillo, apenas vamos avanzando. Para fin de año, bueno, pues ya son 7 los espacios que estaremos teniendo como circuitos, pero en la lógica, y lo estamos platicando con el gobierno de la ciudad, con el gobierno federal, de siempre coordinarnos. Está, por ejemplo, estas visitas que está haciendo el gobierno federal, casa por casa, para la salud. Uh-huh. Pero cuando se encuentra algún requerimiento de salud, no siempre es física, que esa la atienden en los centros de salud, sino también la emocional. Uh-huh. Y ahí estamos en una situación de pues entendimiento o no, o que no se está logrando el entendimiento entre las familias, porque hay un índice muy alto de violencia familiar. Sí. Entonces, cuando se están documentando estas cosas, ahí intervenimos. Y vamos y propiciamos el acercamiento de estas personas hacia los espacios de cuidados, llámese casa de día, comedor, todo lo que haga que se alivie un poco esa problemática adentro, porque la hay y muy fuerte. O sea, esto de la violencia familiar son cosas que tenemos que visualizar, y yo lo estoy haciendo en las mesas de paz. Todos los días vemos en dónde se está desatando o dónde hay más carpetas, para que ahí vayamos y promovamos esta integración de servicios hacia los espacios de cuidados. Oye, y también vuelves a tocar 2 temas bien importantes. Uno, la voluntad. Yo lo decía desde el principio del episodio. Primero, lo que tiene que haber es voluntad política para entrarle a este tema, pero el segundo es presupuesto, ¿no? Y yo sé que no hay presupuesto que alcance para todas las necesidades que se requieren en una alcaldía, en la ciudad, en el país. Cuando hablamos de cuánto costaría un sistema de cuidados, pensamos en cantidades estratosféricas y lo comparamos con cuánto equivale al Producto Interno Bruto, que se volvería impagable, pero ¿cómo lo manejan desde la alcaldía? Porque esto de aprovechar las capacidades instaladas es la base, ¿no? Es la base. Y combinada con la voluntad, pues genera acciones, ¿no? Entonces, ¿cómo van en ese tema con la... Bueno, mira, somos la única alcaldía, y eso me da mucho gusto porque de verdad le estamos poniendo mucha atención a una política pública de esta envergadura. Somos la única que contamos con un mecanismo. Precisamente el mecanismo es de coordinación en cuidados, y ahí estamos invitando a los 3 niveles de gobierno. Ya próximamente vamos a sesionar y convocamos a los niveles de gobierno para ponernos de acuerdo y qué van a hacer cada uno. Y ya tienes una dirección específica de cuidados, ¿no? Sí. También. No, bueno, también ahí hice una reforma a la administración de la alcaldía, a la estructura,
y generamos una dirección de cuidados. Y esta dirección pues es la que se va a encargar tanto de los circuitos como de los centros de cuidados que ya contamos y toda la intervención con las personas cuidadoras. Las estamos credencializando para que también se acerquen y cada que tengan alguna demanda en particular tengan exactamente a dónde pueden acudir para esa demanda, y también generar con ellas emprendimientos. Estoy también queriendo apostarle a ese esquema en el que se les oferta no solamente la capacitación, sino que se involucren en alguna rama de las actividades del servicio público, parques y jardines, plomería, pero eso va a ser más adelante. En realidad ahorita estamos en una fase de credencialización, capacitación, bueno, certificación, ya llevamos una certificación de cuidadoras. De personas cuidadoras. De personas cuidadoras, y eso también me da mucho gusto porque visibilizarlas, no sabes, fue algo muy emotivo, porque nunca creyeron que eso implicara algo que valiera o algo que significara un diploma, un reconocimiento, una certificación. Y pues hubo hasta lágrimas, es muy, muy conmovedor, es muy bonito, es algo que nos está, bueno, cada rato nos llenamos de emoción, porque también hicimos los viernes, ¿cómo les llamaron? Los viernes solidarios, porque cada viernes de fin de mes hay junta de consejo técnico. En las escuelas. Entonces no tienen clases los niños, niñas, y ya para los trabajadores y trabajadoras de la alcaldía pusimos a disposición los viernes amigables. Y se trata de recibir a todos los hijos, hijas de los trabajadores y darles talleres. Y ya hicimos una canción y ya los niños se ponen a cantar. Estamos generando esa comunidad en la que todos veamos que los cuidados no se van a invisibilizar u omitir en cualquiera de las circunstancias que se den. Entonces, pues por ahí vamos. Oye, y hablando de este tema de la corresponsabilidad, porque justo luego el gobierno como patrón, pues también tiene una responsabilidad para con sus empleados, ¿no? Entonces, también ahí nosotros hemos insistido en que el buen juez por su casa empieza, ¿no? Entonces, si queremos generar políticas de corresponsabilidad para los trabajadores en general, pues también tiene que el gobierno que asumir esa posición. Nosotros peleamos, por ejemplo, ahorita la jornada de las 40 horas, que tiene una vertiente de cuidados importante. O sea, es menos tiempo que le dediques al trabajo para invertirlo en el autocuidado, en tu familia. La salud emocional. Salud emocional. Sí, claro. En la alcaldía ahorita nos contabas estos viernes amigables, que me parece que sí es necesario, porque luego ¿qué hacemos con nuestros hijos, no? Los viernes que que hay consejo, pues no los puedes dejar en la casa, y luego pues, los abuelos siempre son los que le entran al quite. Otra vez en una dinámica interna que no reconoce los cuidados como un trabajo, ¿no? O sea, justo es esta parte de decirle, oye, lo que estás haciendo sí es un trabajo, lo que sí implica un reconocimiento, ¿no? Entonces, también de las políticas de corresponsabilidad, ¿qué le toca a la alcaldesa con la alcaldía de Iztapalapa? Pues eso, precisamente a nuestros trabajadores darles estas opciones, trabajadores y trabajadoras, porque nos llenábamos de niños, niñas, y es ahí donde dijimos, a ver, ¿qué pasó? Y ahí los tenían al lado. Pues, no nos molestan, obviamente, ni tantito, pero más bien queremos generar una condición pues distinta, que tengan, ¿no? Algo que hacer, y son actividades manuales, son talleres, ¿no? En esta primer viernes amigable, pues sí acudieron cientos de niños en diferentes espacios que habilitamos para que los fueran a dejar. Ahí mismo en la alcaldía, en la biblioteca que tenemos al lado, ahí fue la clase, la jornada, y se habilitó una canción muy bonito, muy emotivo, porque en realidad esto pues es con muchas personas, insisto, las organizaciones que nos han ayudado a visualizar todo esto. Yo les agradezco a la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres, al colectivo Yo Cuido México,
siempre Margarita pues muy presente en nuestras actividades, familias y retos Una extraordinarios. Son también, las asociaciones sí. en las que nos hemos recargado para observar que las cosas sean pues como se han vivido desde las cuidadoras, ¿no? Desde esos espacios. Las experiencias de las cuidadoras han sido muy, muy enriquecedoras en términos de ser muy consciente de lo que implica el tiempo de los cuidados, la especialización a veces de los cuidados, porque no es lo mismo cuidar a un enfermo que a una persona con discapacidad, que a un adulto mayor, que, bueno, a los propios hijos, hijas, ¿no? Sí. Y todos vivimos etapas distintas. Y hasta el entendimiento entre, pues, todos los que se involucran en los cuidados es algo, y es ahí donde entra la salud emocional. Sí, los periodos de duelo también de las personas cuidadoras son muy importantes, y pues uno piensa que, pues no, o sea, a lo que sigue, ¿no? Y no, sí. Para ellos no es tan fácil. Y una de las cosas de las que también hemos insistido es cómo puede cambiarle la vida a millones de personas, la mayoría mujeres, el contar con un sistema integral de cuidados. Lo que yo te quisiera que nos compartieras es que tú sí lo puedes ver porque tú sí lo estás aplicando, ¿no? Entonces, ¿cómo le cambias la vida a las mujeres cuando le ofreces estos entornos? Pues es que esa es la satisfacción más bonita. A lo mejor no la tenemos medida numéricamente, pero sí en experiencias que hemos visto pues a mujeres más tranquilas, menos estresadas, haciendo alguna cosa que les agrade, ¿no? Cuando eso era como una autocondena, no atenderse, no mirar por sí mismas, por su salud, y ahora que lo hagan, pues es algo maravilloso. O que estudien. También ese programa lo mantuvimos, lo traíamos de la administración pasada, se llama Mujeres Estudiando, y también que las mujeres tengan pues cómo culminar desde su educación básica, nivel medio superior, que en eso los pilares ayudan muchísimo. Los pilares son los que más certifican nivel medio superior de adultos que ya están en extraescolares, ¿no? Eso también ha ayudado mucho a que nosotros con pilares tengamos esa coordinación. Ahora que tenemos el programa Iztapalas Jefas, nosotros les estamos dando un apoyo económico a las mujeres, pero no solamente es la ayuda como tal, ¿no? Es una ayuda, es simbólico, pero más bien lo que queremos es que se acerquen a la alcaldía y que vean todo el panorama de cosas con las que se pueden coadyuvar o hacer uso de ellas, como la certificación de oficios, terminar su escuela, ir a los centros de cuidados, atenderse en su salud. Insisto, no solo es la salud física, que también, de entrada luego también nos descuidamos mucho. Mínimo nos tenemos que revisar una vez al año, pero la salud emocional. Eso es lo que ahorita es algo medular. Nos estamos yendo tanto a los centros de cuidados, a habilitar talleres de la salud emocional, como a las escuelas. En educación media superior y en educación básica ya arrancamos con talleres para que las niñas, niños hablen de esto que está pasando, de la violencia que vivan, para entonces atender y tejer redes, ¿no? de protección, de escucha, y que eso se vuelva también de ayuda. Entonces, entrar a las escuelas los fines de semana será otro de los retos que asumamos dentro de este sistema integral. Definitivamente, o sea, yo estoy convencido que sí, este tema, tener un sistema de cuidados, implementar esta política, pues sí cambia vidas. Puede salvar desde una persona porque le das la oportunidad de atenderse en el tema de salud, un entorno familiar, puede salvar, puede generar mayor integración comunitaria, ¿no? Porque también estos circuitos sirven para eso, ¿no? Para recuperar una integración comunitaria que hemos perdido, ¿no? Claro, no, sí, la comunicación, la escucha, pues la coadyuvancia,
el que se hagan cargo de espacios públicos, los propios vecinos, que participen. De hecho, bueno, no sé, pero sí tuvimos un incremento, ese es numérico, de proyectos de participación ciudadana, de presupuesto participativo. Se incrementaron al 60%, se inscribieron más de 3,600. Ya terminamos de calificarlos y viables fueron 1,800. Pero vamos a invitar a todos los que se inscribieron, porque muchos son servicios. Entonces les vamos a atender esos servicios, pero que no dejen de participar. Sí. Que veamos la forma de incrementar esa participación de la comunidad y que entonces sus entornos se vuelvan algo que se trabaja de manera comunitaria. Y eso también coadyuva a que se alimenten más los circuitos de cuidados, los sistemas, con la participación de todos los sectores de la población. Niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, en interacción. Eso es maravilloso. Y ya lo empezamos a ver. Sí, creo que también va a servir. ¿Y qué sigue para Iztapalapa en materia de cuidados? Pues mira, seguir capacitando a nuestra estructura. Nos reunimos semanalmente, una vez al mes. Ya llevamos 2 reuniones evaluando qué está pasando con el sistema de cuidados. En la primera reunión, pues sí, me fui de espaldas porque nos faltaba revisar las condiciones en las que están y bueno, sirvió obviamente porque a partir de eso nutrimos a los comedores de todos sus aditamentos necesarios para que no solamente tengan cómo hacer la comida, sino también sirvan comida nutritiva. Porque en un comedor muy chistoso me reclamaron, es que antes nos servían más y nos daban más, pero es que las raciones las establecen los nutriólogos y la que estaban dando no era una ración recomendada, equilibrada. Entonces no es que los disminuyéramos, fue una recomendación del nutriólogo. Eso nos pasó en un recorrido. Pero también las asambleas se están haciendo con los usuarios de los circuitos, de los espacios de cuidados, y van diciendo qué necesitan. En el de Nueva Vida, que está en Lomas de San Lorenzo, pues nos decían, es que aquí el espacio de las niñas y niños, porque llegan a actividades extraescolares, no tenemos mesas, no tenemos sillas, pues ya se las llevamos. O sea, todo esto lo estamos evaluando mes con mes. Y tenemos un chat de cuidados en donde ahí nos ponen que no sirve la lavadora, tal cosa está fallando de la infraestructura y ahí tenemos que atender. O sea, no dejarlos caer. Ese es el reto, no dejar caer ninguno de estos espacios por servicios, por talleres, por personal capacitado. Nos seguimos capacitando y eso es también algo que no quiero dejar de poner atención, porque la capacitación de las personas que nos ayudan en esto implica mucha sensibilización de lo que estamos hablando, sí, de cómo lo queremos visualizar, de cómo lo queremos ofertar con la población. Entonces estamos en reuniones mensuales conmigo, ellos hacen asambleas con los usuarios semanalmente y bueno, pues ya por arrancar otros circuitos en remodelación y en puesta en marcha de servicios integrales. Muy bien. Y participan igual hombres y mujeres de la alcaldía, ¿no? O sea, sí, claro. Esto también se busca que se incentive la participación de los hombres que hablen de cuidados, ¿no? Es algo que también... Sí, ahí nos dejaron, y ese es también un reto porque la verdad es que no se mantuvieron como tal. Esta desfeminización de los cuidados es muy importante, entonces las paternidades que tenemos que ver de otra forma, dándoles pues pláticas, talleres, coadyuvancia a los hombres que tienen cuidados y que muchas veces se enfrentan como las mujeres, ¿no? Que nadie nos enseña, no es que te digan así se es mamá, así se es papá. Entonces enfrentarlo implica asumir que es una tarea conjunta y eso lo tenemos que reforzar, fortalecer en los circuitos, en los sistemas, en los espacios de cuidados, para que esos talleres no se pierdan, aunque bueno, no hemos del todo tenido ya habilitados estos talleres como tales, pero sí, ya es algo que tenemos que retomar. Sí, yo creo que
Esta conversación es muy, muy amplia, sobre todo cuando lo traduces en estos espacios. Por eso creo que este episodio era tan importante para cerrar la serie, porque justo es de todo lo que venimos hablando, cómo se ve, ¿no? De todo lo que venimos hablando, de qué son los cuidados, de quiénes necesitan cuidados, de por qué los necesitamos. Pues aquí la relevancia de tenerte hoy aquí, que te agradezco muchísimo, pues es justamente de que así se tienen que ver las políticas de cuidados, así se tienen que empezar a implementar. Como dices, pues es un largo camino. Yo creo que hay mucha capacidad ya instalada en la ciudad, también eso hay que reconocerlo. O sea, nosotros decimos, las utopías son grandes espacios, o sea, son grandes espacios y son dignos, tienen servicios de calidad, son muy pertinentes. Los pilares creo que también han servido y creo que es de los programas mejor evaluados por las juventudes de la ciudad, ¿no? Justamente por este espacio que te dan de recreación, de aprendizaje, de convivencia, ¿no? de integración comunitaria, pero pues ahora necesitamos sistematizar y ahora necesitamos integrarlos. Claro. O sea, necesitamos que todo sea una red, que todo esté coordinado, que todo tenga un sentido, pero también que todo apunte a las necesidades de la población, ¿no? O sea, de los manantiales que aquí nos platicas que se van a venir instalando, de los circuitos, pues sí, efectivamente, pues cada uno va a tener alguna particularidad, ¿no? Sí, pues que tengan la escucha, siempre la escucha, dispuesta a los usuarios, a las personas que se dedican a los cuidados de todo tipo. Estamos dando también talleres de cuidados para enfermos terminales. Eso también es muy importante porque convivir con ello es delicado, es difícil, es fuerte en todos los sentidos, emocional, físicamente, pero también esos talleres ya se están habilitando en el sistema de cuidados, además del apoyo que se le da a las personas que tienen esta condición. Pues nosotros espero que ya pronto estemos en la discusión desde el legislativo de la ley integral de cuidados. Nosotros hicimos nuestra parte, hicimos una propuesta, estamos en espera de la discusión ya del proyecto del gobierno de la ciudad. Eso va a ser muy importante, siempre con la idea de contribuir, de sumar, porque hay una cosa muy importante que creo que te vamos a consultar justo en ese proceso, porque nosotros también tenemos que llevar a consulta esta iniciativa, ¿no? Pues con mucho gusto, cuando quieran ver la parte, pues de ya la experiencia como tal. Nosotros sí estamos aspirando a que este modelo sea un modelo de buena práctica, que podamos compartir con pues toda la población. Es un gran reto, pero es de los más interesantes que me está tocando vivir, porque pues es que esto de primero escribirlo y analizarlo, habilitar diagnósticos y ahora ejecutarlo, es de verdad lo más interesante que me ha pasado en esta parte de transición entre ser legisladora y ahora gobernar. Ajá. Por eso toda mi disposición, todo mi entusiasmo. Además tengo compañeras y compañeros en esa área que están con toda la entrega, con todo el amor, porque las cosas también se hacen con amor, y haciendo pues muchas cosas, innovando. Están llevando también círculos de teatro, ¿no? a estos lugares. Nos ofrecieron también que se lleve de teatro a cada punto. Entonces cada vez van haciendo más las cosas que se van involucrando y que lo hacemos, insisto, esto es bien importante, con la escucha de lo que demanda la población, porque no estamos diseñando modelos que se impongan a lo que nosotros decimos son los cuidados. No. Mejor que venga de allá, de las cuidadoras hacia nosotros, y entonces sí, el gran reto es volverlo un modelo. Exacto, y por eso creo que te vamos a consultar ahora desde el Congreso para pues empezar a correr estos procesos, porque creo que lo tenemos que hacer amplios, abiertos, con mucha participación. A veces, pues en general, siento que hay un temor por las consultas, ¿no? O sea, que si las abres es como la caja de Pandora y no sabes dónde vas a acabar.
pero entre mayor participación y mejores diagnósticos podamos tener, sobre todo en este tema que es tan complejo y que tiene tantas aristas, ¿no? De tantas necesidades de cuidado, que no es lo mismo los entornos escolares, que los entornos familiares, que cuidar a tus padres, que cuidar a tus padres enfermos. Así es, así es. Por eso entonces yo lo único que sí recomendaría para el asunto de la ley es que visualicemos que hay una parte en la que el modelo se adapta al entorno. Entonces no siempre tiene que ser todo redactado de manera tal como si el modelo fuera único. No. Yo creo que llega un momento en el que es parte de lo que los usuarios de estos espacios o las cuidadoras, las personas cuidadoras, se involucren y también sean parte de. Ahí habrá un momento en esta ley que se esté discutiendo en donde visualicen eso. Porque si no, no va a funcionar. Eso lo vimos mucho en Colombia. Entonces eso hay que asumirlo como una de las buenas prácticas que no podemos dejar de ver. Y ahí es donde, para mí, las alcaldías son las que tienen esa posibilidad de acabar de moldear los modelos. Porque justo es donde tienen el mayor contacto y la mayor sensibilidad de los territorios. Luego, desde las políticas centrales, pues se decide y se quiere implementar, pero sin esta sensibilidad, ¿no? Y además también, si me lo permiten, y comentarle a los vecinos, vecinas que nos escuchan, sobre todo en Iztapalapa, no vamos a dar un paso que no implique la aprobación de los vecinos. Siempre va a ser con la aprobación de quienes están en el entorno, que se cambien unos juegos, que se ponga un centro de rehabilitación, que se haga un comedor, que se haga una lechería. Nada pasa si no es con la asamblea de los vecinos ciudadanos. Eso es bien importante y creo que necesitamos más ejercicios de participación en la ciudad, porque además los involucras, los informas y la manera, creo, también de preservar, pues es hacer que ellos lo asuman como propio, ¿no? Así es. Porque así lo cuidan, ellos lo trabajaron, ellos lo pelearon. Y creo que así es la mejor manera de preservar los espacios y de que puedan seguir siendo espacios dignos, de calidad, con servicios eficientes y que pues toda la comunidad se sienta integrada alrededor de eso, ¿no? Sí, claro. Y que cuenten con ello en Iztapalapa y en donde podamos también ayudar a esta reflexión, porque tampoco es que estemos haciendo la gran experiencia, estamos en proceso de la misma, ¿no? Pero sí, con mucho entusiasmo intercambiamos ideas, intercambiamos pues experiencias de lo que ya es vivir el día a día en la puesta en marcha de un sistema de cuidados que de verdad es pensando en el bienestar, en el buen vivir de las personas. Exacto. Muchísimas gracias de verdad por estar el día de hoy aquí en este espacio. Nos interesa mucho seguir esta conversación. Como tú lo dijiste, pues tenemos que seguir aprendiendo desde los espacios ejecutivos, legislativos. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir compartiendo experiencias. También desde la construcción de la ley va a ser muy importante la experiencia que has adquirido a partir de la implementación de estas políticas, justo para ir moldeando una mejor ley. Entonces, pues sí, seguramente también habrá un periodo de consulta en el que te tendremos por ahí escuchando y pues sigamos aprendiendo. Estos son espacios abiertos. Tú sabes que desde Movimiento Ciudadano también esta es una bandera importante y la queremos construir de manera plural, abierta, y creo que sale mejor cuando todos nos unimos por una causa, ¿no? Claro que sí, cuenten con ello, porque además es un tema de mucha convicción que creo que nos merecemos los capitalinos, el tener un esquema de sistema de cuidados que ayude, insisto, al buen vivir en todos los sentidos de las personas y que, bueno, pues eso sea parte de habilitar sus derechos. Excelente. Muchas gracias. Pues hoy cerramos esta serie de conversaciones convencidos de algo. Los cuidados no pueden seguir dependiendo de la voluntad, de la buena voluntad de las familias, ni de la sobrecarga del trabajo de las mujeres. Un sistema de cuidados es justamente eso, un sistema. Una política estructural que pone al centro el bienestar colectivo, que articula servicios, instituciones,
presupuestos y territorio, y que reconoce que todas y todos necesitamos cuidar y ser cuidados a lo largo de nuestra vida. Lo que hoy nos ha compartido la alcaldesa Aleida Alavés es un gran ejemplo de que sí es posible llevar esta agenda de los escritorios a las calles, a los parques, a las escuelas, a los centros comunitarios, a la vida cotidiana, porque ahí es donde está el cuidado. Y que estemos aquí los dos demuestra cómo las agendas deben trascender a los colores, a los partidos, para construir en beneficio de las personas. Porque los cuidados son la política del presente y del futuro, y así lo hemos descubierto y comprobado a lo largo de estas semanas. Y antes de cerrar ya esta conversación, siempre hago esta pregunta a quienes han pasado por este espacio, de todo esto que hemos platicado, querida Aleida, de con qué quisieras que se quedara en la audiencia, que nos escuchan, con cuál es la idea con la que quisieras que nos cerráramos este programa. Muchas gracias, pues que construir un sistema de cuidados en la ciudad, en particular en Iztapalapa, es una gran oportunidad para generar una política pública que visualice un derecho que lamentablemente no habíamos discutido sino hasta hace pocos años, 2018 para acá, y que sea algo que ya quede como una responsabilidad del Estado, y del Estado, entiéndase, todos los niveles de gobierno, todos los poderes del país, para que todos nos aboquemos a visualizarlo, a no omitirlo, a generar las estructuras o los programas, los recursos que implique el que las mujeres y en general las personas cuidadoras tengan cómo enfrentar esta tarea del día a día. Cuenten con ello. Pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, por haber acompañado este espacio. Esta conversación no se acaba, seguiremos trabajando, seguiremos conservando y conversando y empujando la agenda para hacer realidad un sistema de cuidados para todas las personas. Soy Roy Torres, tu diputado chilango de confianza, y esto fue ¿Qué rollo? El podcast, donde hablamos de los temas que te importan a ti y a la ciudad. Suscríbete y síguenos en nuestras redes, coméntanos qué rollo con los cuidados y nos escuchamos la próxima temporada. Muchas gracias. Vámonos con cuidado.